A continuación tiene lugar la quinta mesa redonda, el mercado de renta fija como alternativa a la deuda bancaria, el papel del MARF en el proceso de diversificación de la financiación de la empresa española. Participan don Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija, y don Guillermo Jot, director del mercado de capitales, deuda de Banca Marc. Modera don Jorge Sanz, subdirector del debate. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta última mesa de las jornadas financieras del debate. Ya ha presentado Diego Moreno a los dos ponentes, las dos personas que van a abordar este asunto. Se habla mucho de la diversificación de fuentes de financiación y es una tendencia, y entramos ya en materia si queréis, muy extendida en España y también en todo el mundo, ¿no? En buscarse la vida más allá del tradicional préstamo bancario. Contando un poco y ubicamos ya si queréis la materia y entramos luego ya en profundidad. ¿Me oye? Sí. Bueno, efectivamente lo que está ocurriendo en los últimos 20 años probablemente o más, pero especialmente en España en los últimos 10, 15 años es que las empresas están buscando financiación alternativa a la bancaria, ¿no? Y gracias a plataformas como la de MARF pues es posible canalizar ese digamos, oferta y demanda que hay, compañías que quieren diversificar sus fuentes de financiación e inversores que quieren diversificar sus inversiones, ¿no? Y en eso consiste la cosa, ¿no? El tema de la bancarización o desbancarización, bueno, pues en Estados Unidos hay unos porcentajes elevadísimos de deuda privada comparada con la bancaria y en Europa vamos por ese camino. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Jorge, por la invitación a estar con vosotros, con el debate, y a todos los colaboradores por organizar estas primeras jornadas y bueno, pues esperemos que sean las primeras de muchas, ¿no? Y que vengan muchas más jornadas financieras en los próximos años. Bueno, pues Guillermo lo ha explicado muy bien, ¿no? Es financiación alternativa, el término alternativo es por contraponerlo a la financiación llamada tradicional, ¿no? La financiación que tradicionalmente han captado las empresas y que provenía o que proviene fundamentalmente de las entidades financieras, ¿no? Y bueno, pues lo que se ha visto en los últimos años, especialmente en España, a raíz del lanzamiento del MARF en el año 2013 y siguiendo un poco la estela de lo que es más habitual en otros mercados, ¿no? Pues efectivamente en el mercado anglosajón es muy común que haya una parte muy importante de la financiación que captan las empresas que esté basada en los mercados, en forma de deuda, en forma de equity o distintas alternativas. Pues un poco en España, a raíz de ese lanzamiento del MARF, como consecuencia de la firma del memorando de entendimiento, lo que hemos visto es que los niveles de financiación que había en mercados que eran relativamente bajos pues han ido creciendo de manera muy importante, ¿no? Y bueno, pues la tendencia es muy clara, ¿no? Esa tendencia que teníamos en España a que una parte tan grande de la financiación empresarial estuviera basada en canales bancarios, pues básicamente obedecía pues, a un sector, la presencia de un sector bancario muy grande, muy granular y que tenía acceso pues, a muchos nichos del mercado, ¿no? Tanto geográficos como sectoriales, ¿no? Y bueno, pues consecuencia de la anterior crisis financiera, donde hemos visto un proceso de concentración, pues esa oferta de financiación bancaria se ha visto reducida, ¿no? Y ahí es donde han surgido pues nuevas oportunidades, ¿no? Yo además de llamarle financiación alternativa, por también sentar las bases desde el primer momento, nosotros decimos que es una financiación alternativa y complementaria, no es una financiación sustitutiva, ¿no? Lo que básicamente hemos buscado con el MARF, cuando nos dio el Gobierno el mandato de lanzar este mercado hace 10 años, pues ha sido que las empresas medianas y pequeñas pudieran acceder a todas las fórmulas de financiación que hasta ese momento solo estaban disponibles para las grandes empresas, ¿no? En forma de instrumentos de deuda, que creo que luego comentaremos con un poco más de detalle. Sí, hablabas de las empresas pequeñas y medianas. Habrá quien lea MARF, verá esa pequeña ensalada de siglas y se asustará y pensará, oiga, yo tengo una pyme de 20, 25 empleados, ¿yo puedo acceder al MARF? ¿Tengo que estar cotizado? ¿Qué le diríais a esa gente que tiene esa duda?
Bueno, el mercado de capitales, digamos, de una forma extensa para que lo compren los inversores institucionales, y, bueno, family offices, banca privada, etcétera, necesita un cierto tamaño. No estamos hablando de emisores que colocan unos pocos milloncitos o miles de euros y con compradores retail. En general, y en concreto en el MARF, se necesita tener una categoría determinada en el inversor, que se llama profesional, y que obedece a unos parámetros de conocimiento, patrimonio, etcétera, ¿no? Para la unidad mínima de compra son 100.000 euros. Esto hace que, al final, los emisores pues, tengan que tener un determinado tamaño mínimo. No muchas veces se nos acercan compañías que han oído esto, pero no es para compañías, no se puede poner un límite estricto, pero se necesitan varias decenas o por lo menos un par de decenas de millones de EBITDA para que más o menos tenga el tamaño proporcional, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos de los inversores además tienen limitaciones de concentración que hacen que el máximo papel que puedan adquirir puede ser, pongamos, muy común esta limitación, un 10%. Bueno, pues si un gestor no va a perder demasiado tiempo en algo que al final le van a dar una cosa que no le va a contribuir nada en su cartera, ¿no? Entonces, al final, si bien es un paso enorme el dar acceso a las compañías que no son las grandes corporaciones, no llega hasta el límite, hasta ese nivel donde son pequeñas compañías con 20 empleados. No es el parámetro. Sí, es así. Como decía, el principal objetivo que se buscó con el lanzamiento del MARF fue abrir los mercados de capitales a la generalidad de las empresas. Creo que es un objetivo que se ha logrado en estos 10 años. Antes, si no nos planteábamos hacer una operación seguramente de 200, 250 millones de euros, los mercados no tenían sentido, eran un mundo imposible para las empresas. Por tanto, solo eran accesibles a empresas muy grandes, ¿no?, que necesitaban esas cantidades de financiación. Poco a poco esos límites se han ido reduciendo. Ahora, como dice Guillermo, pues tenemos operaciones de 20 millones o tenemos incluso programas que son marcos de emisión que establecen un volumen máximo que se van cumpliendo poco a poco y se van haciendo operaciones más pequeñas, ¿no? Pero sí que existe una limitación un poco funcional, ¿no? Que es el apetito que puedan tener los inversores por operaciones de tamaño más pequeño y el esfuerzo que le requiere a un inversor analizar una compañía, analizar su sector, analizar su plan de negocio, confiar en ella y, por tanto, invertir en ella, ¿no? Y la remuneración que puede tener ese trabajo de análisis si lo máximo que puede llegar a emplear o invertir en esa compañía pues es una cantidad muy pequeña, ¿no? Pues realmente no les compensa el esfuerzo por la capacidad de inversión que pueden obtener, ¿no? Esto no quita que haya habido también, en paralelo con el desarrollo del mercado, un crecimiento importante y significativo de las operaciones de titulización. Operaciones de titulización que consisten en la agrupación de activos que son cedidos por las empresas que se financian dentro de un fondo y ese fondo agrupa esos activos, consigue un mayor volumen y, por tanto, tiene más acceso a mercado, ¿no? Y aquí hemos visto bastantes fondos que han nacido un poco también en paralelo con el desarrollo del mercado y que han tenido un éxito importante, ¿no? Y donde estamos viendo pues, que hay, a lo mejor, agrupados dentro de ese activo cientos de empresas, no solo empresas ya de tamaño mediano, sino empresas ya muy pequeñas que han podido, aunque sea de manera indirecta, ¿no?, a través de un fondo de titulización, pero están accediendo a los mercados y financiándose en unas condiciones muy ventajosas utilizando ese tipo de instrumentos. En la renta fija hay productos como los bonos, los pagarés, las titulizaciones de las que hablabas antes. Os voy a pedir en esta pregunta un ejercicio de concisión. ¿En qué se diferencia un poco cada uno y cuál convendría en cada momento, si es que hay alguna forma de diferenciarlos por ahí? Bueno, en realidad, pagarés
es la deuda de corto plazo. En el caso del MARF llega hasta 2 años, en el caso la mayoría de los mercados internacionales, incluso la IAF, hasta 1 año, y es deuda emitida a descuento y solamente para 1 año. Por lo tanto, es idónea para compañías que quieran diversificar la deuda bancaria de su circulante, no para financiar inversiones de largo plazo. Los bonos, ya entonces estamos en una categoría ya mucho más abierta, mucho menos restrictiva en cuanto a su vencimiento. Puede ser 30 años o 10 años o 5, lo que sea. Pueden ser cupones de todo tipo, flotantes o fijos o con step-ups, lo que se quiera. Y ahí sí que es para diversificar la deuda bancaria, pero para ya proyectos de largo plazo. Las titulizaciones es una forma de financiación alternativa en la cual vendes derechos de cobro, se meten en un vehículo y ese vehículo se estructura de tal forma que se convierte atractivo para los inversores. Bueno, pues es una forma de entrar, por ejemplo, para compañías pequeñas a través de un fondo de titulización más abierto a multicedentes, por ejemplo, pero también es una forma alternativa y para los inversores generalmente se adecúa a su requerimiento de calidad crediticia, porque lo puedes estructurar con diferentes escalones de calidad crediticia y, por tanto, se puede conseguir una financiación alternativa otra vez. Y, por último, los bonos de proyecto, por decir uno más, ya son bonos que no tienen recursos sobre el promotor, el dueño de ese proyecto y simplemente, digamos, tienes recursos sobre los cash flows que tienes en esa inversión, ¿no? Y, por lo tanto, va muy bien, digamos, para compañías que tienen que financiar proyectos de renovables o proyectos que al final tienes una proyección de ingresos futuros que, bueno, lo estructuras y se lo pones a un inversor en el formato que también le encaja, que es un inversor de muy largo plazo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente las estructuras son las que ha comentado Guillermo. Por añadir algo más a la pregunta, ¿no?, a la contestación de Guillermo también, ¿qué representación tienen cada uno de estos productos en el mercado, ¿no? Los productos a corto plazo, los pagarés. Actualmente, bueno, el volumen total que tenemos en el mercado es alrededor de 8.500 millones de euros de deuda viva. Nosotros medimos la financiación que aporta al mercado a través de la deuda viva, que es la deuda que tienen las empresas admitida en el mercado, ¿no? Y los pagarés vienen a ser alrededor de unos 3.900 millones, o sea que es una cifra realmente importante, ¿no? Aquí contamos con 88 programas de emisión, o sea, hay 88 compañías que actualmente se están financiando a corto plazo a través del mercado, ¿no? Y para eso sirven precisamente los pagarés, ¿no?, para la financiación a corto plazo. Digamos, el manual del buen financiero lo que dice es que los activos a corto plazo se financian con pasivos a corto plazo, ¿no?, para evitar riesgos de refinanciación, ¿no? Entonces, hay 88 compañías que están utilizando activamente el mercado de pagarés para financiar partidas de su balance a corto plazo, ¿no? El resto del grueso de la deuda, hasta los 8.500 millones, es decir, unos más o menos 4.600, 4.700 millones, se corresponden con emisiones a medio y largo plazo, ¿no? Bonos de proyecto, titulizaciones, que básicamente su utilidad es, pues efectivamente, financiar proyectos o partidas o estrategias u operaciones o operaciones de money o CAPEX o OPEX digamos a medio y largo plazo, ¿no? Y aquí hemos tenido emisiones que han ido desde un mínimo de 3 años, en el caso de bonos, hasta un máximo de 12 años, ¿eh? Y luego, en el caso de bonos de proyecto, que efectivamente que son la financiación específica de un proyecto que está ya en fase de construido y en fase de producción, o incluso en algunos casos hemos llegado a ver la primera operación Greenfield, o sea, completamente ex novo,
que se ha financiado a través de una emisión de bonos en el MARF, se ha hecho con unos plazos evidentemente mucho más largos. Estamos hablando de unos 30 años, ¿no?, como máximo. Y mirando a la orilla de enfrente de estas operaciones, ¿qué tipo de personas o entidades suelen invertir en renta fija? Bueno, en verdad está abierto para todo el mundo, pero debes cumplir lo que he dicho al principio, ¿no? En el caso del MARF, pues que sean inversores profesionales y que, por lo tanto, ya incluso dentro de la banca privada puede haber inversores que no tienen la categoría de profesional y no pueden comprar, ¿no? No está hecho para retail, este mundo concreto de MARF. Hay otros bonos en el mundo que sí lo son, en este caso no. Y pueden ser, pues, desde luego, todos los inversores institucionales, family offices, bueno, grandes patrimonios, banca privada, incluso empresas podrían invertir, picos de tesorería, en tanto en cuanto se cumpla ese criterio de ser categorizado como profesional. Sí, bueno, efectivamente, la renta fija está abierta en general a todos los inversores, ¿no? Y además la renta fija está de moda, ¿no? Con el cambio de ciclo que hemos vivido, ¿no?, de tipos de interés que todos tenemos tan presente, pues la renta fija ahora se ha convertido en un activo muy atractivo, ¿no? Y lo estamos viendo como hay cada vez más interés por invertir en instrumentos de renta fija, tanto, bueno, pues desde el propio Tesoro, los instrumentos fundamentalmente en el corto plazo, ¿no?, las letras del Tesoro, donde hemos visto, pues, una altísima demanda por parte de los inversores particulares, como también en instrumentos emitidos por empresas, ¿no?, instrumentos digamos, de tipo privado, ¿no? Dentro de BME, dentro del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, nosotros gestionamos todos los mercados de renta fija que operan en España, ¿no?, que van desde el mercado de la deuda pública, ¿no?, con distintas plataformas y sistemas de contratación, hasta los mercados privados para grandes empresas, para podemos decir las empresas del IBEX 35, como para también empresas medianas y pequeñas como es el MARF, ¿no? Cuando pusimos las bases del lanzamiento del mercado bueno, pues en el verano de 2012, ¿no?, a raíz de la firma del memorando de entendimiento por parte del Gobierno español con la Troika en aquel momento, ¿no?, que ya se nos ha olvidado lo que ha debido, ¿no?, pero nos tuvimos aquí a la Troika. Lo que vimos es que en la medida que estábamos hablando de financiaciones a empresas de tamaño mediano pequeño, evidentemente hay un factor de riesgo de crédito que está ahí, ¿no? Y entonces eso necesita una capacidad de análisis que hemos comentado antes por parte del inversor, ¿no? Y por eso, a la hora de definir las reglas de juego del mercado, entre otros factores, se consideró que era más adecuado que estas emisiones fueran suscritas únicamente por inversores profesionales, ¿no?, inversores cualificados de los que ha comentado Guillermo, ¿no? Entonces, en lo que estamos viendo en la práctica es que, en paralelo al desarrollo de la financiación alternativa en las empresas, también se ha desarrollado un colectivo importante de inversores, tanto nacionales como extranjeros, que quieren participar en estas emisiones, ¿no?, porque para ellos también es una fuente de diversificación. Ahora mismo, de las 145 empresas que cotizan en el MARF de forma individual, no a través de fondos de titulización, hay alrededor de unas 96, 98 compañías que son privadas, que no son compañías cotizadas ni en el primer mercado ni en el BM Growth, y en las cuales, por tanto, si como inversor yo quiero invertir y quiero participar en ese sector en el que ellas operan, la única manera de acceder a esas compañías es a través de las emisiones del MARF, ¿no?, comprando emisiones del MARF, ¿no? Y por eso hemos visto que también ha habido un desarrollo, como decía, muy interesante, muy creciente, de estos inversores que han visto la oportunidad de diversificar sus carteras y buscar, más allá de lo que eran los nombres más clásicos dentro del mercado, otras alternativas, otra inversión alternativa en este caso, a la que podía ser su inversión tradicional para participar en las empresas del MARF. Has dado un dato, corrígeme si lo he apuntado mal, que 96 de las 145 empresas que están en el MARF no están cotizadas. Es una pregunta a la que hemos respondido antes. De la misma forma que ya hemos visto que no es estrictamente necesario estar cotizada
para acceder al MARF, ¿es necesario que una compañía que se presenta, que accede al MARF, tenga una evaluación de rating? No, no es necesario que tenga un rating público como tal. Sí puede ser aconsejable o que tenga ese rating o tenga ese scoring, ¿no? Más por tranquilidad del inversor, ¿no?, que porque sea un requisito indispensable. Porque lo exija ¿no? el inversor, fundamentalmente, ¿no? La llegada al MARF, y lo hemos vivido muy de cerca con muchas de las compañías que han emitido, empresas privadas que han emitido, pues en muchos casos es una apuesta de largo, ¿eh? Es una compañía que es completamente privada y que, por diversos motivos, decide acceder a los mercados para captar financiación, pero también para presentarse a los inversores y explicarles cuál es su negocio y sentar una primera base, poner una primera piedra del camino que va a querer recorrer en los mercados, ¿no? Que puede ser a través de nuevas operaciones en renta fija, salidas a bolsa u otra serie de operaciones que se pueda estar planteando a futuro, ¿no? Y ahí las empresas, ese paso, que en cualquier caso en el mundo de la renta fija es lo que nosotros decimos un aterrizaje suave, ¿no? Digamos, las reglas de juego están pensadas y definidas para esa tipología de empresas medianas, pues quieren dar ese paso, evidentemente, con toda la tranquilidad y con toda la firmeza para poner un futuro por delante, ¿no? Y ahí es donde, en muchos casos, a raíz de las conversaciones que las compañías mantienen con los inversores en su proceso de colocación y en las que pues, Banca Marc participa activamente, ¿no? Y vosotros estáis todo el día con empresas, inversores hablando, pues los inversores pueden necesitar un análisis externo de un tercero que confirme pues, el análisis que ellos hacen de la propia compañía de su sector, ¿no? Y es donde se puede requerir el rating o lo que se llama también un análisis de solvencia, que es como otro tipo de informe que está basado en información, digamos, pública de la compañía, ¿no? En sus estados financieros. Sí, no sé si tienes algo que añadir en este apartado. Bueno, diría, por si no queda muy claro una cosa, en el mundo de pagarés no notamos que haya esa demanda de rating, salvo que el comprador, el inversor, que puede llegar a tener diferentes productos, tenga productos que le exijan un rating. Entonces ahí ya impepinablemente y un rating investment grade y a lo mejor definiendo qué compañías de rating son las que tienen que calificar. Y ahí, por supuesto, sí. Pero si no, y desde luego en las que hay ahora mismo en el MARF, muy pocas tienen un rating explícito, la minoría, ¿no? No es necesario y nadie lo está contemplando, es una inversión de muy corto plazo y como alternativa, lo que ha dicho Gonzalo, existe un instrumento un informe, que es lo que se llama el informe de solvencia, que no te da una calificación explícita, ¿no? Triple B, no sé cuántos, sino que al final acaba concluyendo que la compañía es solvente, de forma que puede dar una tranquilidad añadida al comprador. Cuando te vas al mundo de largo plazo, de bonos, ahí yo sí creo que es mucho más fácil poder colocar si tienes un rating que si no tienes un rating. Pero hay inversores suficientemente sofisticados como para tener que valorar ellos mismos y asignarle su propio rating. En el fondo, una compañía de rating tiene más acceso probablemente a la información que un inversor, pero no es más que un elemento más evaluando, ¿no? Se equivocan como cualquiera, ¿no? Y las compañías, por tanto, no lo requieren. Hay determinadas compañías de seguros o demás, que requieren una determinada calidad crediticia para poder comprar, pero también tienen modelos para poderlo valorar internamente. O sea que es un poco un mix, pero en bonos sí es recomendable y mucho más exigible que en pagarés, que no lo es para cualquier emisor que se lo esté planteando. No necesita por qué pasar por un proceso de calificarse su riesgo. Hemos hablado ya de varios productos dentro de lo que es el mercado alternativo de renta fija. Pregunta como muy de examen, y a ver si podemos también abrocharla de forma concisa. ¿Qué diferencia hay entre un programa y un bono? Bueno, tampoco hagas muchas preguntas de examen, ¿eh? A ver si nos vas a pillar, porque esa es fácil, esa es muy sencilla, ¿no?
La diferencia está son dos procedimientos para la emisión de la deuda y la diferencia está en la documentación que se prepara y el uso que se da a esa documentación, ¿no? La emisión es una operación puntual que surge para cubrir unas necesidades determinadas, una financiación, y con unas características particulares. Por ejemplo, una emisión de bonos senior unsecured por 15 millones de euros, 20 millones de euros a 5 años con un cupón determinado, ¿no? El programa lo que es un marco de emisión general que establece o que otorga a la compañía que registra ese programa la posibilidad de emitir bonos durante un año con distintas características. Por tanto, lo que presupone es que va a haber una recurrencia en el mercado y que va a haber un acceso continuado, ¿no? De manera que en el momento en el que esa emisión o esa compañía hace una emisión en concreto, lo único que tiene que producir tiene que presentar son las condiciones finales de la emisión, que ya son los datos concretos de esa emisión. Por ejemplo, de un programa de 50 millones de euros, pues hago una emisión de 20, por seguir con el ejemplo, a 5 años, senior unsecured y con un tipo de interés determinado. Y lo hago ahora, en el mes de septiembre. En el mes de marzo del año que viene, pues vuelvo a hacer otra emisión, pues en este caso a 7 años, con otras condiciones a las que esté el mercado y por otro volumen, ¿no? Es al final una manera de facilitar el acceso, de facilitar aún más el acceso al mercado, de manera que la documentación en aquellos emisores que prevén que van a tener una cierta recurrencia solo se presenta al inicio del registro del programa y luego ya no es necesario volver a presentarla más allá de los términos y condiciones, ¿no? También es verdad que estos programas otorgan, al incluir ese marco, distintas alternativas y distintas estructuras, tienen también una flexibilidad que es muy apreciada, ¿no?, por los emisores y por los colocadores, ¿no? Porque en el proceso de colocación y en el proceso de interlocución con los inversores también se va perfilando la estructura final que va a tener la emisión que se va a lanzar al mercado, ¿no? Y si nosotros tenemos ese programa registrado y luego, bueno, pues viendo un poco cuál es el apetito inversor y un poco las demandas de los inversores, podemos de manera flexible y rápida emitir un producto u otro, pues eso también es una ventaja de cara al proceso de colocación y al proceso de registro de las emisiones luego en el mercado. Guillermo. Bueno, como has pedido ser conciso, no voy a decir más que en pagarés, obviamente, por la naturaleza que vencen y vuelven a emitir, la única vía realmente para hacerlo es vía un programa. Ya en el bono es cuando la compañía empieza a decidir si le interesa hacer un programa y acogerse a él cada vez que quiere emitir o emitir solo una vez y hacer un bono. Y los programas, que creo que no lo has dicho, duran un año. Al año siguiente hay que renovarlo. Durante ese año tienes permiso para emitir hasta el límite que se haya marcado en ese programa. Y yendo muy a lo práctico, ¿qué hace falta para registrar un bono o un programa en el MARF? Y sobre todo, si se tarda mucho, o si es sencillo, práctico o es un proceso... Si quieres le doy la palabra sí, yo te cuento. La documentación que hace falta para registrar un programa en el MARF está evidentemente tasada, ¿no? Nosotros tenemos una regulación que establece claramente qué documentación tiene que presentarse. Yo creo que como idea previa a explicar un poco los documentos que hacen falta o la información que hay que presentar, es que esa información que hay que presentar en su momento se definió pensando en esta tipología de empresas, en empresas medianas y pequeñas. Es decir, que no se requiere ningún documento ni ninguna información financiera más allá de la que la propia empresa tiene que producir anualmente por el mero hecho de ser una empresa. Ya está obligada por ley, ¿no? Y con esto ya comento la primera información, ¿no? Pues nosotros lo que requerimos es que la empresa, evidentemente, que sale al mercado, tiene que tener una información financiera auditada, que tiene que presentar ante el mercado, y lo que se le pide son los 2 últimos ejercicios justo
anteriores a las fechas, digamos, significativas del corte, ¿no? Pues la mayoría de las empresas, su ciclo de publicación de estados financieros va de enero a diciembre. En marzo tiene que tener las cuentas formuladas, pues a partir de marzo tendría que presentar las cuentas justo del ejercicio anterior, ¿no? Luego, aparte de la información financiera, se publica lo que se llama un documento de incorporación, que bueno, pues muchas veces en la jerga le conocemos como el folleto, que es un documento en el cual, bueno, pues la empresa se explican todas las características de la empresa, ¿no? Su historia, sus órganos de gobierno y demás. Y aparte, pues las características particulares de la emisión o de los productos que se van a comercializar, ¿no? Yo creo que estos son los dos bloques de información más importantes que se tienen que entregar con motivo del lanzamiento de una emisión de bonos, ¿no? Accesoriamente, hay otros documentos que pueden ser, bueno, pues evidentemente la empresa para endeudarse tiene que tomar unos acuerdos y esos acuerdos pues se tienen que tomar en sus órganos de gobierno. Pues en su caso, en la mayoría de los casos, las empresas ya conforme a la ley de sociedades de capital tienen delegados desde la Junta en el Consejo de Administración la capacidad de endeudamiento. Pues es el Consejo quien tiene que tomar el acuerdo de emisión de deuda y de endeudamiento por los importes que se establezcan y nosotros necesitamos tener confirmación de que esos acuerdos se han tomado y se certifican como tal. Y luego también digamos, información puramente del mercado, interna, ¿no? Que no forma parte de la información pública que se distribuye, pues también recibimos los estatutos de la empresa, ¿no? Pues para ver un poco su funcionamiento, ¿no? Las reglas de funcionamiento de la empresa, quién toma estas decisiones de endeudamiento y algunos certificados accesorios sobre el proceso de emisión, ¿no? Pero básicamente, si tengo que dar dos informaciones o dos bloques de documentos que son relevantes a los efectos del registro de la emisión en el MARF, son, por un lado, la información financiera de los dos últimos ejercicios y el folleto de emisión. A la vista de que no se les pide a las compañías que ingresan en el MARF ningún papel que no tengan, y ahora que me has dicho antes que hay 145 compañías que están metidas en este mercado, ¿crees que hay margen para que se incorporen más empresas? ¿Crees que hay mucho margen de mejora y de crecimiento por ahí, de compañías que se pueden financiar a través del MARF? Sí lo creemos, sí. Justo en octubre, a principios de octubre, se cumplen 10 años desde que se lanzó el mercado, ¿no? Y el recorrido que hemos visto ha sido, no sé si decirle exponencial, pero creciente, ¿eh? Año a año se han ido incorporando cada vez más compañías, ¿no? Y además en el mundo de las compañías privadas pues funciona mucho lo que llamamos el boca-oreja, ¿no? O sea, bueno, pues oye, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo ha funcionado esto? Y cuéntame, ¿no? Y ahí sí creemos que hay una potencialidad importante de crecimiento. Yo creo que las bases de la financiación empresarial han cambiado. Hay un cambio que es estructural, que las compañías cada vez más van a tener que acceder a los mercados o a otros financiadores para cumplir sus objetivos y sus proyectos de crecimiento. Y ahí sí que tenemos en el mercado pues, perspectivas y bueno, idea de que va a seguir creciendo, ¿no? Evidentemente, pues a nadie se le escapa que la situación y la coyuntura actual es completamente distinta de la que hemos venido teniendo durante pues, prácticamente 8 o 9 años, ¿no? Los tipos de interés son más altos, los costes de financiación han cambiado, pero eso también, bueno, pues yo recuerdo que la primera emisión en la que yo trabajé en renta fija a principios del 90, pues fue una emisión que pagaba cupón 14,25 de una compañía muy grande española, ¿no? Y bueno, pues no estamos en esos niveles ahora mismo, ni mucho menos, pero que los costes de financiación son los que son y son los que ahora mismo las compañías tienen que asumir dentro de sus negocios con independencia de las fuentes de financiación que utilicen. Vamos, lo que hemos dicho muy al principio, la tendencia es la tendencia y no es una cuestión cíclica. Todos los años van creciendo el número de emisores. Nosotros como
como banco que con la relación con nuestros clientes, pues la verdad es que yo muchas veces cuando voy a hacer pitches a compañías me encuentro con compañías que de momento dicen no, pues no, está muy bien, pero en este momento a lo mejor no, pero yo nunca los descarto, salvo que sea muy claro el motivo para descartarlos, porque al cabo de un año o 2 años vuelves a refrescar y alguien que tú ya habías visto hace 2 años, pues al final decide dar el paso, ¿no? Yo creo que la palabra diversificación en el mundo de financiación y de inversiones es la clave, ¿no? Y yo creo que las compañías, muchas, y yo creo que fue uno de los motivos por el cual esto se evolucionó correctamente en esta última década, pues sufrieron tensiones bancarias y de repente bancos que se portaban estupendamente con ellos, pues a lo mejor empezaron a exigir más cosas, ¿no? Yo creo que está claro que incluso en una situación en la cual ha fluido tanto la liquidez, aún así las compañías deben prepararse para cuando las cosas se tuerzan. Y también una palabra que utilizó Gonzalo antes, ser complemento, no sustitución. También se tienen que diversificar de estar con los inversores, porque el mercado de capitales en un momento dado temporalmente se puede cerrar y siempre tienes que contar con la relación de tus bancos, ¿no? Yo creo que es innegable y me da igual que los tipos suban, bajen, vayan o se queden quietos. El concepto es estar preparado para el futuro y estar diversificado, sin más. O sea que, sin lugar a dudas, crecimiento seguro. Hemos hablado de varios productos, hemos visto cómo tiene que ser una compañía que accede al MARF, hemos visto qué se les pide, qué papeles necesitan. Una vez que se ha ejecutado esa operación y que una compañía ha emitido bonos o programas, ¿qué obligaciones de reporting tiene de cara al inversor? Tiene obligaciones genéricas, que son las que, pues las que he comentado antes también, un poco anualmente la presentación de su información financiera. Y luego algunas obligaciones también de reporting de los que se conocen como hechos relevantes o informaciones relevantes que puede haber alrededor de la compañía, ¿no? Y al final la relación entre el inversor y la compañía, el inversor de renta fija y la compañía, es una relación de largo plazo. O sea, en el momento en el que se lanza la emisión y el inversor adquiere e invierte en esa compañía, al vencimiento se han cumplido todas las condiciones que se establecieron en ese momento inicial, el inversor estará otra vez ahí para invertir en la compañía y acompañarla en el futuro, ¿no? Y por tanto, pues básicamente lo que busca el inversor es que haya un camino que se ha trazado por parte del equipo gestor de la compañía y eso se llegue, ¿no? Y ahí pues esa información relevante pues tiene que ver más que nada con las situaciones en las que pueda entrar la compañía, de pues, operaciones de compra o de venta de negocios o cambios en sus órganos de gobierno o de otro tipo, ¿no? Pero como digo, no es más allá de una información que la compañía empieza a hacer público por el hecho de cotizar, pero que no le cambia el paso en su día a día, ¿no? Porque ya es la propia información que tiene la compañía que tiene que producir por el hecho de ser una empresa. Bueno, un matiz también hay en empresas no cotizadas. Claro, estamos hablando de compañías que en algunos casos el inversor no las conocía antes de que se las lleváramos. Si bien están obligadas, como dijo Gonzalo, a reportar sus cuentas una vez estén auditadas, muchas veces esas cuentas llegan muchos meses después del cierre del año y claro, un inversor pues quiere saber cómo va la compañía, ¿no? Hay compañías que son muy tranquilas y realmente la preocupación por el inversor es muy baja y no hay exigencias, pero siempre una compañía tiene que estar, una vez que ha tomado esta decisión, saber que tiene que abrir sus puertas un poco a los inversores y tratarlos bien,
porque en el mundo de pagarés, por supuesto, porque se están renovando todo el rato, pero incluso en los bonos, bueno, pues alguien te compró y no simplemente me tengo que enterar de las cosas que ocurran por los periódicos o porque haya habido un hecho relevante. Es conveniente que se produzcan, y nosotros organizamos, pues videoconferencias, ya con todo el tema del COVID esto es hiper fácil, y para que las compañías den updates de su situación, y muchas veces los inversores nos vienen con preguntas concretas que tenemos que llevarle al inversor y tiene que explicar, ¿no? Su obligación es una vez al año, la realidad es que bueno, pues tienes que estar dispuesto a dar un poco de update de cómo te van las cosas. Claro, al final es una relación de confianza empresa-inversor. ¿Vosotros qué porcentaje de recurrencia y, por tanto, de confianza, es decir, de gente que repite en desde la perspectiva del inversor, ¿no? Gente que repite en este tipo de mercado? En el mundo de pagarés, como dije al principio, son emisiones que pueden llegar hasta 2 años, pero en realidad el benchmark, el plazo más deseado normalmente, y tanto por emisor como inversor, suele ser el 3 meses. Ese, digamos, que es el benchmark. Cuando un inversor se ha analizado una compañía que se la has traído como nueva, hace un buen análisis y se casa con ella a largo plazo, por mucho que la inversión sea 3 meses, porque lo normal, las compañías pueden hacer lo que quieran, pero lo normal es que asignen un porcentaje de su financiación de circulante al MARF y otro porcentaje a sus instrumentos naturales y más o menos quiera mantener ese saldo. Por tanto, lo normal es que cuando llegue el vencimiento, ese inversor que se había casado con esta compañía, si no tiene ninguna limitación de liquidez en sus carteras o lo que sea, pues tenga y que el precio sea correcto, porque el precio sí varía, pues renueva. Por tanto, la recurrencia es bastante elevada. Para emisiones de largo plazo ocurre también que llega un momento donde llega el vencimiento de una emisión o está cercano al vencimiento, entonces tienes que la compañía decide refinanciar, tiene que volver a emitir bonos, y esos inversores a los cuales ha tratado muy bien y está muy contento esos inversores con la inversión que habían hecho, pues es el porcentaje de renovación en una nueva emisión, siempre que esté bien estructurada, al plazo acorde y a un precio aceptable, la compañía, los inversores tienen una tendencia natural a estar donde está o bien. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con Guillermo, ¿no? Yo creo que el porcentaje de refinanciación es muy alto, ¿eh? En el mundo de los pagarés, ese saldo vivo que tenemos ahora mismo alrededor de los 3.900 millones, 4.000 millones de euros, acaba de ser, no es más que una línea base, ¿no?, de financiación que, aunque pueda estar representada en valores a corto o poco más largo plazo, pero es recurrente. Y ahí lo que vemos es que es muy habitual que las compañías, dependiendo de sus situaciones cíclicas a lo largo del año, ¿no?, pues tengan más o menos acceso al mercado, ¿no? Y esos saldos pues suben un poco, bajan un poco, pero se mantienen en una línea alrededor de esos volúmenes, ¿no? Cuando llega una nueva compañía, pues incorpora la deuda de pagarés que va a mantener en el mercado y entonces a lo mejor pues sube un poco más, ¿no?, respecto de eso, ¿no? Y luego en el mundo del medio y largo plazo ya hemos visto también en estos 10 años de vida pues muchas operaciones de refinanciación. Hemos visto emisiones que salieron al principio del mercado a 5 o 7 años y que se han refinanciado, ¿no?, y que los inversores pues han vuelto otra vez a participar en las nuevas emisiones que han hecho esas compañías. Hablemos de los bonos verdes, estos bonos con apellido que están ligados a la sostenibilidad. ¿Qué recepción hay dentro de los inversores? ¿Qué expectativas? ¿Cómo los van asumiendo dentro de un mercado que es muy joven, que es de 10 años? Esta nueva modalidad, ¿qué tal ha entrado? Bueno, el tema ESG, como a nadie se le escapa, pues ya se nos ha metido hasta en la sopa, ¿no? Los inversores pasan por procesos que hacen que seleccionen a las compañías acorde a criterios de ESG. Por tanto, una compañía que no articula bien esto y está bien posicionada y para explicar, etcétera, ya empieza a tener un problema, porque es uno de los requerimientos que muchos inversores hacen, ¿no? Después está cómo calificas estos bonos, ¿no? Y entonces existen los bonos verdes que tienen que cumplir una serie de principios, pero una condición necesaria es que el destino de los fondos vaya a un proyecto
que sea considerado verde, ¿no? Entonces hay una finalidad en esa emisión de bonos que se hace, y una agencia externa analiza digamos, todos los criterios que tienen que haber para que le den una calificación de verde y ¡pum!, le da la estampa, ¿no? Eso tiene tanto fondos especializados de producto verde como inversores en general, pues les genera bastante atractivo. La otra forma de hacerlo, cuando no destinas los fondos a un proyecto específico, es la más usada, es referenciar a unos objetivos concretos de sostenibilidad. No tienen por ser verde, pueden ser de gobernanza o de sociales, etcétera. Entonces, esos objetivos, si los cumples, te mantienes con el mismo cupón. Si no los cumples, pues se produce un step up, ¿no? Un castigo para el bonista. En el mundo concreto de los pagarés tenemos el problema de que es muy difícil que una compañía destine la emisión de un pagaré a un proyecto sostenible, porque por principio las emisiones de pagarés son para uso general de la compañía, no puede haber un seguimiento como tal. A no ser que seas una compañía puramente verde, pues los fondos pues se dispersan, ¿no? Como alternativa, estamos haciendo una forma de actuar que bueno, está teniendo acogida, que es hacer lo que he mencionado antes, de poner unos objetivos, pero claro, el inversor no va a esperar 3 años para ver si se han cumplido los objetivos y cobrar un step up en el cupón, ¿no? Entonces, lo que estamos diseñando son que sean objetivos más de corto plazo, y que si no se cumplen, aunque el inversor no se lleve digamos, la penalidad de no cumplir ese objetivo, haya unas reglas que dicen una cantidad determinada de dinero, clara e identificada, no lo que sea, va a ir destinada a un proyecto, una ONG, algo que sea categorizado como sostenible. Es una forma de romper digamos, lo estricto que es las reglas de juego para la sostenibilidad, ¿no? Pero en general yo creo que a un inversor le dices este es sostenible y este no es sostenible, son idénticos, siempre va a preferir el sostenible, y por tanto las compañías tienen que ir por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad está para quedarse, no en los mercados solo, en la sociedad y en la propia actividad de las empresas, ¿no? Y esto yo creo que es una primera reflexión. O sea, los mercados no son más que un reflejo de la realidad de las empresas, y esa sostenibilidad o esa necesidad de ser cada vez más sostenibles les viene de su propia actividad y de las demandas de sus clientes, ¿no? Donde estamos viendo pues, que cada vez los clientes, los que compran los productos de las empresas o los servicios, tienen cada vez más, son más exigentes en cuanto a las condiciones de sostenibilidad bajo las que opera esa empresa, ¿no? Y los mercados, pues al final, no somos más que un reflejo de eso, ¿no? Y la financiación en su conjunto, o a través de los mercados de valores o a través de financiaciones bancarias, pues empieza cada vez más frecuentemente a incorporar estas condiciones de sostenibilidad, porque a su vez los inversores, que son, podríamos decir, los clientes de los emisores en este ámbito de los mercados, pues requieren eso, porque también ellos tienen unas necesidades de cubrir unos objetivos de sostenibilidad y por ejemplo, de descarbonización de sus carteras, ¿no? Entonces, todos los temas que tienen que ver con medioambientales, sociales y de gobernanza, pues cada vez son más demandados, ¿no? Eso es claro, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la caída de esto hacia la realidad de los mercados es, pues, en el MARF, como ha comentado Guillermo, cada vez son más los emisores que incorporan estas condiciones de sostenibilidad en sus emisiones. En el caso de los programas de pagarés tenemos ya 10 programas de pagarés y alrededor de, por otro lado, unos 700 millones de euros en su conjunto que tienen este tipo de condiciones de sostenibilidad, o sea que es prácticamente un 10-12% de la deuda viva. Y lo que vemos es que esto va a continuar, ¿no? Que lo que hace unos años era el quinto o el sexto punto del análisis que hacía un inversor de la compañía,
pues ahora está seguramente en el podio, ¿no? Está entre los 3 primeros. Tan intenso eso, o sea, como decís, que una persona, un inversor, entre un bono, 2 bonos, como decías, idénticos, entre uno sostenible y uno que no lo es, le pone más ojito y vaya al bono que es sostenible. Sí, sí. Lo percibís, o sea, inequívocamente. Sí, no, es muy difícil ponerle un precio a eso, pero sin lugar a dudas tienes más liquidez, más demanda si tienes, igual que estás vendiendo tus ratios financieros y tu estrategia, pues tienes que dar una explicación. A modo de anécdota, recuerdo una emisión que hicimos para una compañía y un inversor muy sofisticado y muy importante para el éxito de esa colocación, pues quería tener una call y los ventas me llamaban, dile que se prepare esto y lo otro y de repente sostenibilidad y claro, la conversación era muy atractiva de la estrategia de la compañía y tal, y a lo mejor estuvimos, no sé, media hora con la compañía dando respuesta, y en sostenibilidad estuvo otra media hora, que parecía como que era checking the box, ¿sabes? Obviamente la compañía, pues no, ese inversor le parecía tan importante como todo lo demás, ¿no? Es así. Sí, no, o sea, no significa que no pueda haber otras cosas, otras emisiones, digamos, que no incorporan estas cláusulas, pero sí que es un factor que se tiene en cuenta, ¿no? Y que, bueno, pues todas las empresas tenemos encima ahora este aspecto, ¿no? Nosotros dentro del propio grupo BME, como por nuestra propia actividad empresarial, pues también tenemos requisitos de sostenibilidad, ¿no? Y luego, pues nuestro rol específico como gestores de mercados, pues también promovemos esa sostenibilidad entre nuestras empresas, ¿no? Pero yo creo que es algo que, como he dicho, está para quedarse y cada vez las empresas van a tener que tenerlo más en cuenta de cara a futuro, ¿no? Por ampliar un poco la respuesta, ¿cuál es la situación actual del mercado? Una vez que ya hemos visto que los bonos verdes van ganando terreno, ¿cuál es la situación hoy, el diagnóstico del mercado de la renta fija? Bueno, la situación, como he comentado antes, ha cambiado radicalmente en cuanto a tipos de interés, ¿no? De la que hemos tenido durante los últimos 8 o 10 años casi, ¿no? Con la situación de tipos de interés cero, ¿no? Que hemos vivido durante el anterior ciclo económico. La situación en los mercados de renta fija, digamos que la volatilidad, los inversores no les acaba de gustar, ¿no? Porque al final, si el inversor prevé que va a haber subidas de tipos, y bueno, este ha sido bastante claro, ¿no? Esa tendencia a lo largo del año pasado, pues prefiere esperarse unos meses a que esas subidas de tipos se materialicen y tener la oportunidad de invertir en unos cupones más altos, en unas rentabilidades más altas en el mercado, ¿no? Entonces esto afectó en cierta medida al mercado de renta fija en su conjunto, no solo en Mar, sino desde los grandes emisores hasta los más pequeños, y el año pasado vimos una ralentización de las emisiones, ¿no? En la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Con unas tasas de tipos de interés ya elevadas, ¿no? Que no sabemos si van a ser ya las definitivas o no, pero bueno, que el mercado ya empieza a entender que estamos cerca de lo que se entiende como el tipo de interés terminal, ¿no? Y que subidas a partir de aquí pues son más improbables. Lo que hemos visto ha sido una recuperación también de la demanda, ¿no? Porque al final es el momento de construir la cartera, ¿no? Ahora tenemos unas opciones muy atractivas desde el punto de vista del inversor, de tomar unos productos en compañías en las que yo confiaba anteriormente, confiaba hace 2 años, pero que pagaban menos tipo de interés y ahora tienen que pagar más tipo de interés por las condiciones del mercado, ¿no? Entonces, existe digamos, un crecimiento importante de las emisiones y vemos cada vez más compañías que están accediendo al mercado, eso sí, a otros niveles de tipos de interés, ¿no? Guillermo. Para mí, bueno, todo lo que dice Gonzalo lo suscribo, pero los tipos de interés per se ahora están muchísimo más atractivos que antes, eso es lógico, ¿no? Pero también la incertidumbre hacia adelante es muchísimo mayor. O sea, los años que hemos vivido atrás han sido los más fáciles que han habido jamás, que yo recuerdo en mis 30 años de experiencia, para saber qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Ahora pues está abierto el abanico a todo lo que sea. Por tanto, personalmente creo que es dificilísimo que alguien me explique un producto de mayor calidad, rentabilidad de ese binomio, que un pagaré,
donde ahora mismo las curvas de tipos de interés están invertidas. El largo plazo paga menos cuando estás en el mundo sin riesgo, ¿no? Paga menos que el corto plazo y todavía tienes incertidumbres. Ya si te vas a querer conseguir algo más de rentabilidad por invertir en mayor riesgo, estás en la incertidumbre de, bueno, sí, los tipos de interés han subido, pero yo no sé si dentro de 2 años vamos a tener una recesión de la pera y las tasas de default van a aumentar, etcétera. Por lo tanto, hace que todavía tiene cierto riesgo invertir en el largo plazo y, lógicamente, pues una vez analizado lo puedes hacer. Y la bolsa, por supuesto, también tiene este factor de incertidumbre a futuro. En cambio, tienes un producto monetario que ya te paga las letras al 4 y los pagarés al 5, al 6. Es decir, que realmente, y estás 3 meses, o sea, tienes una visibilidad sobre lo que va a ocurrir enorme, y ya veremos después qué hago, si vuelvo a invertir aquí o ya me desplazo hacia otros productos, ¿no? Por lo tanto, yo si fuera inversor, bueno, lo soy, pero si realmente estuviese gestionando algo de asset allocation, yo le metería mucha caña al mundo de pagarés, porque creo que es imbatible. Desde un punto de vista, miras a un año vista la rentabilidad que vas a tener y el riesgo que has asumido, y no te va a ganar nadie. Habéis respondido un poco a la pregunta, pero ya por ir terminando esta última conferencia, expectativas del futuro. Entiendo que con un ojo puesto en la Reserva Federal, con otro puesto en Europa. Sí, es una mezcla de todo, es el cambio estructural que he comentado, que hay, la nueva coyuntura que tenemos ahora mismo en los mercados y los nuevos factores que se incorporan, ¿no? Como los aspectos de sostenibilidad. Yo creo que este cóctel, este mix de condiciones, en cualquier caso, pues nos da unas perspectivas positivas para el mercado y de crecimiento en los próximos años. Y Guillermo, bueno, tú ya nos has dicho que vayamos fuerte a los pagares, pero bueno, tus sin perspectivas duda, de futuro, ¿cuáles son? Defendiendo lo mío, pero creo que es una grandísima inversión. Y creo que, hombre, desde el punto de vista de tipos, mi opinión personal es que la cosa parece más clara, ¿no? Ya hemos dejado atrás, creo, el momento en el que no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Tiene buena pinta de que esto sea un parón, como mínimo de varios meses, y si no, un parón ya definitivo para un cambio de tendencia. En cambio, tengo muchísimas dudas sobre la macroeconomía y la situación de las empresas a futuro, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que el pagaré es una buena cosa, y como creo que vienen las cosas así, creo que las empresas deberían darse prisa en, las que no lo hayan hecho, en diversificar y, desde luego, extender vencimientos y tratar de gestionar la incertidumbre que se viene por delante. Y la diversificación, y de aquí la mesa, pues es la clave. Bueno, pues muchas gracias por atender y participar de esta quinta mesa de estas jornadas financieras. Les pido un agradecimiento para Gonzalo Gómez Retuerto y para Guillermo Hot. Esperemos que haya sido provechosa la conversación. Por favor, rogamos a los participantes que permanezcan en la tarima para hacer la foto de grupo.